Hola, soy S de Super TV, especialista en finanzas e inversiones. Vayamos directo al grano con el resumen de la semana en el mercado. Empezando por el escenario general, muchas empresas se desplomaron tras publicar sus resultados trimestrales, especialmente las del sector tecnológico, que sufrieron caídas importantes. Analizando los movimientos, identifiqué oportunidades en acciones que retrocedieron, como AMD, que tuvo una fuerte caída. En el camino, me llamó la atención una empresa llamada Yoe y merece un análisis más detallado más adelante. Por último, seguiremos de cerca los balances de las grandes empresas rusas, las señales del mercado de valores y el comportamiento de los inversores institucionales. Antes de seguir adelante, si quieres seguir recibiendo análisis como este, asegúrate de suscribirte al canal, darle me gusta al vídeo y dejar tu comentario. Su compromiso es lo que me motiva a brindarles contenido de calidad cada semana. Muchas gracias. Ahora, veamos las perspectivas del mercado global esta semana. El rojo dominó las listas, con algunos puntos altos poco comunes. Cuanto más intenso es el tono, mayor es la caída. Destaquemos algunos casos. TSMC, en la esquina inferior derecha, cayó un 5,2%. El fundador de la empresa declaró que el libre comercio de semiconductores está muerto y que la empresa se enfrenta a graves desafíos geopolíticos. Las declaraciones de Trump no hicieron más que empeorar la situación, ejerciendo aún más presión sobre el sector. Como resultado, prácticamente todas las empresas de chips, incluida SML, han sufrido ajustes. Pero no todo cayó. Japón, arriba a la derecha, ha experimentado una recuperación no vista en semanas, impulsada por bancos fuertes y el reinicio de plantas de energía nuclear. Entre las empresas que subieron, Lemen, que venía mostrando un patrón preocupante, sorprendió con un aumento del 5,6%. En China, Trip.com subió un 5,4% y en India, ICC subió un 3,1%. En tiempos de decadencia generalizada, es fundamental observar quién sabe nadar contra la corriente. Ahora, vayamos a los principales índices americanos. El Dow Jones cayó un 0,2% esta semana, mientras que el S&P 500 cayó un 1,4%. El Nasdaq cayó un 1,6% y los bonos a largo plazo perdieron un 1,4%. En general, la caída superó el 1%, pero el Dow Jones se mantuvo más resistente, con una caída de solo el 0,2%. Esto muestra que la caída se concentró en las acciones de crecimiento, mientras que las acciones de valor resistieron mejor. El S&P 500 fue el que más sufrió debido a los gigantes tecnológicos, que tienen un gran peso en el índice. Hablando de tecnología, la semana fue difícil para el sector en Estados Unidos. La mayoría de las acciones cerraron en números rojos, y Apple, Microsoft y Nvidia registraron pérdidas de entre el 3% y el 4%. Sin embargo, brilló una excepción, Amazon, que se disparó un 5,3%. Luego de un periodo de devaluación, la empresa sorprendió con resultados mejores de lo esperado, mostrando fortaleza tanto en el comercio electrónico como en la computación en la nube. Otro punto positivo fue FB, que subió un 8,3%. Muchos esperaban malos resultados tras la expiración de la patente de Humira, su medicamento más famoso. Sin embargo, Skirich, un nuevo fármaco de la empresa, superó las expectativas. Además, FB anunció fuertes inversiones en el desarrollo de tratamientos para el Alzheimer y terapias con anticuerpos, lo que entusiasmó a los inversores. Mirando el lado izquierdo del gráfico, Visa aumentó un 3,2% y sus ingresos crecieron un 12% año tras año. La empresa continúa una trayectoria ascendente silenciosa, sin alardes, pero con resultados consistentes. Por otro lado, algunas acciones sufrieron fuertes caídas. Palantir cayó un 6,6% e IGB cayó un 8,2%, algo que no sucedía desde hacía tiempo. Si estaba interesado en alguna de estas empresas pero no invirtió, este puede ser el momento de prestar atención. Echemos un vistazo más de cerca a IGB. Los resultados publicados fueron sorprendentes, las ventas crecieron un 20%, pero estuvieron por debajo de las expectativas. El director ejecutivo, Suon Lee, duplicó su apuesta, pero el mercado ya ha valorado esa expectativa. Ahora queda por ver si la expansión global traerá el crecimiento adicional que esperan los inversores.
También traigo una infografía sobre las preferencias de compra globales en 2024. El color naranja representa plataformas como Amazon, que lidera cómodamente en todos los países encuestados. Además del éxito en la nube, el sector minorista de la empresa sigue siendo fuerte y merece la pena estar atento a competidores como eBay. Otro dato interesante son las marcas de medios más valiosas del mundo en 2024. Google ocupa el primer lugar. Incluso con la caída generalizada de las grandes tecnológicas, la empresa registró un aumento del 1%. Las empresas con marcas establecidas tienden a proteger mejor sus precios en el mercado. Ahora, veamos los números de algunas empresas representativas. Aquí comparamos la caída desde el máximo histórico y la ganancia desde el mínimo de 52 semanas. Tres valores se destacaron negativamente esta semana. El primero, el del sector del vídeo, cayó un 4%, ampliando su pérdida desde el pico hasta el 6%. Tara cayó un 5%, revirtiendo parte del aumento de la semana pasada. Y la empresa que mencioné antes, A1,12, cayó un 8%, aumentando su distancia con respecto a la cima al 16%. Analizando la distribución sectorial, el viernes las acciones cíclicas lideraron la recuperación con un aumento del 1,66%. Sin embargo, al analizar toda la semana, un sector destacó solo, las comunicaciones, con un aumento del 1,97%. Casi todos los demás segmentos cerraron en números rojos. Dentro del sector de las comunicaciones, dos empresas llamaron la atención. En primer lugar está Canquest, un gigante mundial de los medios, que subió un 4,6%. Justo debajo, Charter Communications, que ofrece servicios de Internet, TV, teléfono y móviles, subió un 9,1% en la semana. Ahora vayamos al termómetro de la ETF. Empezando por los sectores, el sector de las comunicaciones alcanzó un nuevo máximo histórico, impulsado por la fuerte subida de las acciones del segmento. Por otro lado, el sector de tecnologías de la información cayó un 2,7%, liderando las pérdidas. En el panorama general del mercado americano, el VTI cayó un 1,2% en la semana. Entre los ETF de crecimiento y valor, las acciones de gran capitalización y de crecimiento fueron las que más sufrieron, cayendo un 1,9%. Schwab, en la esquina superior derecha, cayó un 0,2%, acumulando una pérdida del 2,5% desde su máximo. Los ETF apalancados, como el TQQ, cayeron un 4,3%, aumentando su caída hasta el 19,9% desde el máximo. Entre los ETF temáticos, tres temas destacaron negativamente. El primero fueron los semiconductores, con SOX cayendo un 3,4% y acumulando una pérdida del 17,5% desde el máximo. Luego, el sector de la nube cayó un 1,8% y el sector de fondos inmobiliarios, representado por VNQ, perdió un 2,2%, situándose un 19,7% por debajo del pico. Los REIT estaban en una trayectoria ascendente, pero sufrieron un fuerte ajuste esta semana. Por último, una reflexión importante, cuando miramos ETF activos o temáticos, la tentación de invertir es grande. Pero, ¿ofrecen mejores rendimientos que el S&P 500? Para responder, analizamos el desempeño de todos los ETF activos desde 2021 hasta hoy. Los resultados pueden sorprender. Los datos no mienten. Solo entre el 13% y el 55% de los ETF activos han logrado superar al S&P 500 desde 2021. Esto significa que, en la práctica, menos de la mitad de los inversores que apuestan por fondos temáticos o por gestión activa obtienen mejores resultados que simplemente seguir el mercado. Si todavía tiene dudas sobre dónde asignar su capital, la respuesta es clara. El S&P 500 sigue siendo la opción más inteligente para quienes buscan consistencia y rentabilidad a largo plazo. Ahora bien, mirando el desempeño de las empresas que mueven los principales índices, el escenario de la semana fue de ajustes. En el segmento de crecimiento, la mayoría de las acciones retrocedieron, ampliando las barras rojas en los gráficos, con la excepción de Amazon, que casi alcanzó un nuevo máximo. Tesla, por su parte, sufrió una caída del 3%, acumulando ahora una devaluación del 39,3% con relación a su pico. En el universo de los valores value, el movimiento fue más contenido. Berkshire Hathaway retrocedió un 0,3%,
mientras que Johns Hopkins subió un 0,5%. United Health Group cayó un 0,8% y ExxonMobil sufrió una pérdida significativa del 3,6%. JP Morgan, por su parte, se mantuvo prácticamente estable. En la cartera SCHD, los movimientos también llamaron la atención. Entre las empresas que ya acumulan caídas superiores al 30% con relación a sus picos, destacó BMI con un aumento del 2,9%. Verizon cayó ligeramente, un 0,1%, mientras que Pfizer registró una caída más cómoda, un 0,5%. En los mercados globales, los indicadores no trajeron alivio. El petróleo WTI cayó un 1,9%, de $69,33 a $67,33. Las tasas de interés internacionales a 10 años subieron 0,154 puntos, hasta el 4,386%. Y el tipo de cambio tampoco cooperó, el dólar se depreció un 0,7% frente al won, cerrando en 1.381. Cuando analizamos el impacto conjunto de estos movimientos, el resultado es claro. El S&P 500 cayó un 1,4% en la semana y la devaluación del dólar elevó la pérdida al 2,1% en moneda local. A finales de octubre llega el momento de hacer balance de los principales activos. El mercado de valores terminó el mes con un aumento del 0,8% al 8%, pero el ritmo de apreciación se ha ido desacelerando, y lamentablemente, los títulos de renta fija entraron en números rojos, acumulando una caída del 6,1%. El oro, por otro lado, continúa su trayectoria ascendente, subiendo un 2,8% en la semana. El petróleo, tras un breve respiro, volvió a retroceder. Pero lo más destacado del mes fue, sin duda, Bitcoin. La criptomoneda se disparó un 13,4%, un 4% en un solo día tras la noticia de que Donald Trump podría ganar las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Este movimiento, sin embargo, requiere cautela. Bitcoin todavía opera más como un activo temático que como una reserva de valor consolidada. Su volatilidad refuerza la necesidad de una asignación estratégica, especialmente en un escenario de incertidumbre política. Pasemos ahora a los movimientos de capital de la semana. En el ranking de los 5 activos más negociados, Meta lideró fácilmente, registrando compras netas por 84,7 mil millones de wons. En segundo lugar, Microsoft atrajo 50,7 mil millones de wons en inversiones. Dos gigantes tecnológicos dominan la cima y justo debajo, Joby Aviation sorprendió con compras netas de 48 mil millones de wons. AMD también estuvo entre las más negociadas, con 45,2 mil millones de wons, impulsada por una fuerte corrección en su precio. Y, cerrando el top 5, SCHD siguió siendo el objetivo de una acumulación gradual, con compras netas de 39,7 mil millones de wons. Al analizar el metagráfico, que lideró el volumen de operaciones, vemos un patrón claro. Después de alcanzar un mínimo a finales de abril, cuando publicó sus resultados del primer trimestre, la acción trazó un canal ascendente consistente, superando fácilmente la marca de $540 estadounidenses, que ahora sirve como soporte. Con el activo en medio de este canal, el momento requiere paciencia. Es necesario observar si el precio podrá mantenerse antes de un nuevo tramo alcista. Joby Aviation, tercera en el ranking de volumen, vivió una montaña rusa. Sus acciones se dispararon tras la noticia de que Estados Unidos implementaría taxis aéreos a partir del próximo año, con regulaciones para la certificación de pilotos ya en vigor. Pero, como suele ocurrir en el mercado, la euforia dio paso a la realidad. Sin resultados financieros que respaldaran la subida, la acción volvió a retroceder. Este es un recordatorio importante para quienes invierten en empresas innovadoras. La volatilidad es alta y la asignación debe hacerse con cautela, preferiblemente en pequeñas dosis. Y, para cerrar, 5 noticias que movieron los mercados esta semana y merecen vuestra atención. El primero viene de China. A partir del día 8, los coreanos podrán viajar al país sin visa, por hasta 15 días. Una medida que busca estimular el turismo y la economía local, pero que plantea dudas sobre su impacto real. Al fin y al cabo, los coreanos ya tienen opciones de viaje muy diversas. La segunda noticia gira en torno a la disputa electoral en Estados Unidos. Kamala Harris y Donald Trump adoptaron discursos opuestos después de que el informe de empleo mostrara la creación de apenas 12.000 puestos de trabajo.
Harris atribuyó la caída a factores temporales, como huracanes, mientras que Trump calificó la cifra de catastrófica y prometió cambios drásticos si era elegido. Pero más que las declaraciones, lo que importa es cómo interpretará la Fed estos datos. La expectativa de un recorte de 0,25 puntos en la tasa de interés básica esta semana parece cada vez más concreta, y el mercado estará atento no solo al resultado, sino también al tono de la comunicación del Banco Central. La tercera noticia es histórica: Nvidia finalmente ha sido incluida en el Dow Jones Industrial Average, reemplazando a Intel. La decisión, anunciada esta semana, provocó que las acciones de la empresa subieran un 2,9% al cierre. Aunque muchos esperaban este cambio, marca un reconocimiento oficial de que ha comenzado una nueva era, y Nvidia es ahora la cara de los semiconductores estadounidenses. La cuarta noticia involucra a Apple, que adquirió Pixelmator, un desarrollador de herramientas de edición de imágenes. La compra refuerza la estrategia de la compañía de integrar inteligencia artificial en sus productos, como ya se vio en el iPhone 16, que ahora permite eliminar personas u objetos de las fotografías con un simple comando. Apple no escatima en recursos cuando se trata de tecnología, y esta adquisición indica que la IA seguirá siendo una prioridad. Finalmente, la quinta noticia proporciona datos concretos sobre el desempeño de las grandes tecnológicas. Las tres principales empresas de computación en la nube registraron un crecimiento del 22% en sus ingresos, impulsado por la demanda de IA. Los resultados confirman que la inversión en inteligencia artificial no es solo una promesa, sino una realidad que ya está generando retornos. Y, como afirman las propias empresas, el riesgo de invertir muy poco es mayor que el de invertir demasiado. Esta mentalidad debería guiar nuestras decisiones. En un mundo donde la tecnología dicta el ritmo, estar a la vanguardia es la mejor estrategia. Para ilustrar este escenario, vale la pena comprobar un dato revelador. Estados Unidos lidera ampliamente el ranking de países con más centros de datos del mundo, seguido de Alemania. La infraestructura tecnológica es un barómetro de la capacidad de innovación, y en este sentido, Estados Unidos no tiene rivales. Y el Reino Unido completan el podio. Sin embargo, la distancia hasta el primer lugar es abismal. Estados Unidos tiene 5.381 centros de datos, mientras que Alemania, en segundo lugar, no tiene más de 521. La diferencia es más de 10 veces, y la tendencia es que esta brecha aumente aún más hasta 2026, con el sector expandiéndose rápidamente. Esto no es algo que se dé por sentado, es una señal clara de dónde se está construyendo el futuro. Si la innovación es la moneda del siglo XXI, ignorar este movimiento es como no invertir en petróleo a principios del siglo XX. Y cuando hablamos de inteligencia artificial, el escenario se repite, pero con algunas sorpresas. Un estudio reciente sobre la preparación para la IA sitúa a Singapur en primer lugar, seguido de Dinamarca y en tercer lugar por Estados Unidos. Corea del Sur, a pesar de ser una potencia tecnológica, solo aparece en la posición 15. El mensaje es sencillo: incluso los líderes deben correr para evitar perder terreno. Mientras tanto, otro dato refuerza la urgencia: el coste de 1 gigabyte de datos móviles. Corea ocupa el quinto lugar entre los más caros, un marcado contraste con su reputación de conectividad avanzada. ¿La lección? La eficiencia no se trata solo de velocidad, sino también de costo, y quienes no optimizan pagan el precio. Pero los números no terminan ahí. Las recientes publicaciones de resultados de las grandes tecnológicas revelan un mercado cambiante, donde la inteligencia artificial ya no es una promesa, sino una realidad. Terra, por ejemplo, vio dispararse sus acciones al reducir costes y ampliar márgenes, mientras el sector del vehículo eléctrico consolida su posición y el almacenamiento estratégico de energía crece a pasos agigantados. Microsoft, a pesar de un sólido crecimiento del 16% en ventas y del 11% en ganancias, parece modesto en comparación con el rápido ritmo de sus competidores, y el mercado reaccionó con cautela, lo que se refleja en la estabilidad de sus acciones. Meta sorprendió al aumentar el tiempo de uso de los consumidores en un 8% gracias a las recomendaciones basadas en IA, lo que demuestra que la tecnología no es solo para el backend, sino también para la participación. Apple, por su parte, tuvo un desempeño dividido. Mientras que el iPhone 16 impulsó las ventas, otras áreas se quedaron cortas, lo que resultó en un balance solo parcialmente positivo y una caída de las acciones. Google, por otro lado,
dio un salto adelante con un crecimiento del 35% en su división de nube, alcanzando finalmente a gigantes como Microsoft y Amazon. ¿Y Amazonas? Bueno, fue el gran ganador. No solo brilló la nube, sino que todos los segmentos superaron las expectativas, aumentando las ganancias por acción en un impresionante 54%. Lo que estos resultados dejan claro es que la IA ya no es un diferenciador, sino un requisito. Quien no lo incorpore a su estrategia está condenado a quedarse atrás. Y los próximos anuncios, como el de Nvidia, prometen ser aún más reveladores. Al analizar su historia reciente, se observa que, a pesar de superar las expectativas, el ritmo de crecimiento se ha ido desacelerando, una señal de que las proyecciones del mercado ya son más altas que nunca. La próxima publicación, prevista para el 20 de noviembre, será un termómetro crucial para entender si esta tendencia continúa o si hay espacio para nuevas sorpresas. Mientras tanto, en el mercado de valores, algunos activos que brillaron a principios de año ahora enfrentan turbulencias. Supermicro, por ejemplo, vio caer su valor de $119 a $26 tras problemas contables. Para los inversores que ven oportunidades en las crisis, puede parecer un momento oportuno. Pero la realidad es más dura, las empresas con problemas de gobernanza rara vez son apuestas seguras. Hay opciones más sólidas en el mercado y asumir riesgos sobre activos problemáticos es una estrategia que suele resultar costosa. En el mundo del comercio minorista, Crocs ilustra cómo incluso las empresas con un crecimiento constante pueden tropezar. Después de adquirir HeyDude por $2.500 millones, la marca vio caer los beneficios de la nueva filial un 17%, llevando sus acciones de $140 a $107 en un solo día. ¿La lección? Las adquisiciones mal planificadas pueden convertir las historias de éxito en pesadillas, incluso para marcas con asociaciones creativas, como colaboraciones con Balenciaga y Pringles. Queda por ver si este revés será un caso atípico o el comienzo de una tendencia preocupante. En el otro lado del espectro, Deckers Outdoor, propietario de Oka, muestra cómo el mercado del calzado deportivo sigue en auge. Con un crecimiento del 35% en las ventas de la marca, está claro que la fiebre por las carreras no es un fenómeno local, sino global. El gráfico de acciones de la compañía refleja esta trayectoria. Después de un mínimo en agosto, la acción se ha ido recuperando, con un salto significativo después de la publicación de los resultados. Para quienes buscan exposición al sector, es un activo que merece atención, especialmente en un escenario donde la comodidad y el rendimiento van de la mano. Y si la tecnología y el comercio minorista dominan los titulares, la energía nuclear emerge como uno de los sectores más prometedores y volátiles del momento. Con la demanda de electricidad impulsada por la IA y los centros de datos, empresas como Nuscale Power, SMR, y Nano Nuclear Energy, NNE, han registrado valoraciones estratosféricas, 481% y 272%, respectivamente, desde principios de año. Pero ojo, los gráficos revelan una volatilidad extrema, con caídas superiores al 50% con respecto a los máximos. La próxima publicación de resultados de Nuscale, el 7 de noviembre, será decisiva para entender si el movimiento es sostenible o si hay una burbuja a punto de estallar. Para los inversores a largo plazo, la recomendación es clara: esperar, analizar el rumbo del negocio y solo entonces decidir si merece la pena embarcarse en esta montaña rusa. Finalmente, una mirada a Wall Street revela comportamientos que hablan más que las palabras. Desde el cuarto trimestre de 2022 hasta el segundo trimestre de 2024, los grandes actores convirtieron $131.600 millones en efectivo, el equivalente a la impresionante cifra de 182 billones de reales. La pregunta que muchos se hacen es, si los profesionales estamos reduciendo la exposición, ¿no deberíamos hacer nosotros lo mismo? La respuesta, sin embargo, no es tan sencilla. En los últimos 2 años, mientras el mercado subía, los administradores mantuvieron posiciones de efectivo y quienes siguieron el movimiento perdieron ganancias significativas. La verdad es que la asignación de activos no debe estar dictada por movimientos específicos, sino por una estrategia clara. Si tu perfil inversor requiere una reserva de seguridad, consérvala. Pero no hay que confundir la prudencia con la parálisis. El dinero inactivo no genera rentabilidad y, en un mundo de crecientes oportunidades, quedarse fuera puede ser el mayor riesgo de todos. Y es precisamente en este punto donde la mayoría de los inversores se pierden.
Si bien las cifras muestran signos claros de un mercado acalorado, las dudas se imponen. El índice S&P 500 Shiller, por ejemplo, está en 35,2, lejos de los extremos de las burbujas históricas, pero ya en niveles que merecen atención. Después de todo, cuando comparamos con décadas pasadas, la diferencia es marcada. Hace 100 años, el P/L promedio era 10,4, hoy supera los 13. Y la cosa no se queda ahí. El índice de volatilidad actual es más de 5 veces superior al registrado en periodos anteriores. Los datos no mienten, pero nuestras emociones sí. La verdad es que el mercado nunca ha sido un juego de certezas. Y es exactamente esta incertidumbre la que paraliza. Algunos temen vender ahora y perderse un repunte aún mayor, otros compran y observan cómo el precio cae. Pero ¿y si te dijera que esta dualidad es en realidad una oportunidad disfrazada? Vayamos a los hechos. En los mercados bajistas, la caída promedio dura 286 días, un periodo relativamente corto en comparación con los 1011 días alcistas que suelen seguir. En otras palabras, las correcciones son rápidas, pero las recuperaciones son largas y consistentes. Esto significa que si entramos en un ciclo bajista, cada caída será una oportunidad para comprar activos de calidad a precios más atractivos. ¿Qué pasa si el mercado sigue subiendo? Entonces, es momento de reforzar posiciones con disciplina, sin dejar que el miedo o la euforia dicten tus decisiones. La clave aquí es simple: nunca abandones el juego. Y es por eso que las estrategias de inversión recurrentes, como el promedio de costos en dólares, son tan poderosas. Toma la carga de decidir cuándo participar y transforma cada contribución en una oportunidad, sin importar el momento. Ahora, para aquellos que ya tienen una cartera más expuesta a acciones de crecimiento y sienten el peso de la volatilidad, es hora de repensar su asignación. Los dividendos, los bonos e incluso el oro pueden ser valiosos aliados para equilibrar el riesgo. Y cuando hablamos de dividendos, hablamos de empresas que, incluso en escenarios adversos, siguen generando flujo de caja, y lo que es más importante, pagan a sus accionistas. Mire las empresas que han aumentado sus dividendos durante más de 50 años consecutivos. No solo son resilients, son máquinas de creación de valor. Incluso si el precio de las acciones fluctúa, el rendimiento a través de las ganancias crea una base sólida para su estrategia. Y eso es exactamente en lo que vamos a profundizar la próxima semana. Un análisis detallado de las mejores opciones de dividendo para el momento actual, basado en estrictos criterios de selección. Para quienes ya cuentan con el libro de dividendos, el consejo es volver a visitar la página 193, donde están las líneas de soporte de los principales valores. Y si aún no lo sabe, prepárese. Entre el 4 y el 15 de noviembre, destacaremos empresas como Omega Healthcare, Ford, Pfizer y Caterpillar, nombres que combinan consistencia histórica con potencial de crecimiento. Pero antes de eso, el mercado todavía tiene algunas emociones guardadas. La temporada de resultados sigue siendo intensa, con anuncios de gigantes como Berkshire Hathaway y Palantir el día 4, Moderna y Hershey el día 7, además de las expectativas en torno a las elecciones presidenciales de Estados Unidos el día 5. No es exagerado decir que los próximos días podrían ser una montaña rusa. Y es precisamente en esos momentos cuando la disciplina marca la diferencia. Así que respira hondo, mantente enfocado en tu estrategia y recuerda, el mercado siempre ofrece oportunidades, pero solo aquellos que están preparados pueden aprovecharlas. Hasta la próxima semana, cuando nos adentramos en profundidad en el mundo de los dividendos. Y si este contenido tiene sentido para ti, asegúrate de compartirlo y suscribirte para no perderte ningún análisis. Que tengas un gran fin de semana.